¿Cuántas vidas han sido ignoradas cada día en las aceras de las grandes ciudades? ¿Cuántos niños son tratados como invisibles mientras cargan en sus ojos historias de dolor, abandono e injusticia? Esta es la historia de una de esas niñas y de un hombre que se atrevió a detenerse, mirar y amar. Él era millonario. Ella, una niña sin nombre, sin techo, sin futuro. Pero lo que el dinero nunca le dio, ella lo entregó gratis, amor. Y lo que comenzó como un gesto de compasión, terminó siendo algo mucho mayor. Porque 5 años después, esa misma niña que un día vivió en la calle, se convertiría en la razón por la que ese hombre sobreviviría. Y el mundo entero aprendería con ellos el verdadero significado de la redención. Si crees que el amor no puede cambiar destinos, espera a escuchar lo que sucedió. Era una mañana nublada en el centro de una gran ciudad. Entre bocinas, pasos apresurados y vitrinas brillantes, una escena contrastaba con el ritmo común. Una niña de unos 9 años, delgada, descalza y con el cabello enredado, sentada en la acera sosteniendo una bolsa rota. El viento frío cortaba su piel y su mirada vacía parecía suplicar algo que el mundo ya no ofrecía. Su nombre era Clara, pero nadie lo sabía. Allí, ella era solo una más entre los invisibles. En esa misma acera, cada día, dibujaba con un pedazo de carbón trozos de sueños en el suelo, una casa, un perro, una cama calentita. A veces sonreía sola, quizás recordando un tiempo en que aún creía en el regazo de su madre. Pero la realidad era otra. Había sido abandonada desde pequeña, sobreviviendo con sobras, huyendo de peligros y aprendiendo a endurecer el corazón. El mundo parecía haber olvidado que existía. Las personas pasaban junto a ella sin mirar, o mejor dicho, elegían no mirar. Algunos giraban el rostro, otros lanzaban monedas como quien lanza migajas a una paloma herida. Pero ese día alguien se detuvo. Un hombre bien vestido, con traje caro, canas y mirada pensativa. Se detuvo, observó y no se fue. Su nombre era Gustavo Ferraz, empresario exitoso, dueño de una de las mayores redes de clínicas del país. Vivía rodeado de lujos, pero solo. La vida lo había endurecido de otras maneras, perdiendo a su esposa por el cáncer y viendo a su único hijo alejarse por decisiones de vida distintas. Aquella mañana, al ver a Clara, algo dentro de él tembló, como si un eco antiguo despertara en su alma. Gustavo se arrodilló frente a la niña, la miró a los ojos y le ofreció un sándwich. Ella dudó, desconfiada. Estaba acostumbrada a gente que fingía ayudar solo para luego aprovecharse, pero al ver que él no insistía, solo sonreía con amabilidad, aceptó. Comieron allí mismo, sentados en el suelo, como dos desconocidos que se encontraron en medio del caos de la vida. Esa escena simple ante los ojos del mundo fue un punto de inflexión para ambos. Gustavo no lo sabía, pero esa niña rompería parte del muro que había levantado alrededor de su corazón. Y Clara, sin entenderlo aún, había encontrado a alguien que realmente la veía. Su historia comenzaba allí, con un gesto que parecía pequeño, pero que cargaba el peso de la eternidad. En los días siguientes, Gustavo volvió, siempre a la misma hora, siempre con algo para ella y una historia que contar. Poco a poco, Clara comenzó a confiar, a reír, a preguntar, a imaginar. Y él se veía reflejado en ella. El dolor de la soledad, el abandono, el vacío, todo eso los unía, aunque vinieran de mundos tan distintos. Fue una tarde lluviosa cuando Gustavo tomó la decisión que lo cambiaría todo: adoptarla. No sabía cómo ni si funcionaría, pero sabía que no podía dejarla allí. Buscó abogados, psicólogos, enfrentó burocracias y desconfianzas, pero no se rindió.
Clara fue llevada a un albergue temporal mientras avanzaba el proceso. Allí lloró varias noches seguidas con miedo de que él desapareciera, como todos los que prometieron y se fueron. Pero Gustavo no desapareció. Siempre volvía, con libros, historias, cariño. En pocos meses, la adopción se hizo oficial. Y ese día, al entrar a la casa lujosa, Clara temblaba. El suelo era de mármol, las ventanas enormes, y el olor era distinto. Pero lo que más la sorprendió fue algo que nunca había tenido. Una habitación solo para ella, con una cama suave, juguetes y una plaquita en la puerta con su nombre. Los primeros meses fueron intensos. Clara necesitaba adaptarse a una nueva realidad. No sabía manejar horarios, reglas ni ternura. Tenía pesadillas, ataques de rabia, inseguridades profundas. Gustavo, por su parte, enfrentaba sus propios miedos. El de no ser suficiente, el de fallar, el de no poder sanar las heridas de una infancia marcada por el abandono. Hubo días difíciles. Clara huyó una vez, gritó otra, tuvo crisis de llanto. Decía que no pertenecía a ese mundo, pero él nunca gritó de vuelta, solo la abrazaba y decía, «Estás a salvo ahora». Poco a poco, con terapia, amor y tiempo, ella empezó a creerlo. Comenzó a sonreír de verdad. La escuela fue un nuevo desafío, pero también un nuevo mundo que se abría. Fue en una reunión escolar, al ver el dibujo que Clara hizo de la familia ideal, donde dibujó a Gustavo y a ella de la mano, que él lloró por primera vez en mucho tiempo. Se dio cuenta de que ya no era solo un millonario intentando hacer el bien. Él era de verdad un padre. Pasaron 5 años. Clara ahora tenía 14. Era estudiosa, amorosa y decía que quería ser médica. Siempre se emocionaba al visitar hospitales con su padre, donde veía niños enfermos siendo tratados. Decía que quería devolver al mundo la misma oportunidad que había recibido. Gustavo, por su parte, se había transformado. Estaba más liviano, sonreía más y hasta había recuperado el vínculo con su hijo gracias a Clara. Todo parecía ir bien, hasta que lo inesperado tocó a la puerta. Gustavo, un hombre sano, empezó a presentar síntomas extraños: cansancio excesivo, mareos, desmayos, exámenes y más exámenes. Y llegó el diagnóstico que nadie esperaba, un tipo raro de leucemia agresiva. Los médicos fueron claros, el tiempo era corto, pero había una pequeña posibilidad que podría salvarlo: un trasplante. Clara quedó en shock. Lloró durante días en silencio. Se sentía impotente, frustrada, asustada, pero algo dentro de ella decía que no era el final. Sentía que de alguna manera podía devolver lo que había recibido, que había llegado su hora de salvar a quien la había salvado primero. Clara insistió en hacerse todos los exámenes de compatibilidad. A pesar de su edad, los médicos dudaron al principio. Había riesgos, pero ella fue firme. Si él no me hubiera salvado, yo ni siquiera estaría aquí. Déjenme intentarlo. Tras mucha insistencia, se hicieron los análisis y contra todo pronóstico, era compatible. Clara era la donante ideal. Cuando recibió la noticia, Gustavo no pudo contener las lágrimas, no de miedo, sino de orgullo. «Es mi hija», repetía a los médicos con la voz quebrada. Tenía temor por lo que ella enfrentaría, por los riesgos del procedimiento, pero Clara ya había decidido. Era su misión, y no había dolor en el mundo que la hiciera retroceder. Mientras se preparaba para la cirugía, Clara escribió una carta. Era breve, simple, pero cargada con el peso de toda una vida. «Papá, si te salvé, es porque tú me enseñaste a amar». Dobló el papel y lo dejó al lado de su cama. Esa noche durmieron en habitaciones distintas, pero con los corazones entrelazados como nunca antes. La cirugía fue un éxito, pero no fue fácil. Gustavo permaneció semanas internado, en estado delicado. Clara también necesitó reposo. Ambos
Atravesaron juntos un proceso doloroso de recuperación, en el que no faltaron momentos de angustia, miedo y agotamiento. Pero tampoco faltó el amor que cura, el amor que permanece. Las enfermeras del hospital decían que nunca habían visto un vínculo tan hermoso entre padre e hija. Clara llevaba cada día una nota distinta para su padre, con frases que ella misma escribía: "La fuerza viene del amor. Todavía tenemos mucho por vivir. Tú me salvaste, ahora déjame cuidarte". Pequeños papeles, grandes milagros. Poco a poco, Gustavo comenzó a reaccionar. Volvió a caminar, volvió a reír, volvió a soñar. En el alta médica, tomó la mano de su hija y dijo en voz baja: "Tú eres mi milagro". Y Clara respondió: "No, somos el milagro el uno del otro". Y en ese abrazo silencioso, todo lo que habían vivido hasta ese momento parecía haber encontrado un propósito. Al volver a casa, la vida tomó otro ritmo. Clara comenzó a acompañar a su padre en sus visitas a las clínicas, ya no como observadora, sino como futura médica. Estaba decidida a seguir ese camino. Empezó a estudiar aún más, ingresó a un curso preparatorio y los profesores decían que nunca habían visto tanta dedicación. Gustavo, ahora en casa, redirigió su empresa hacia un proyecto social que atendía a niños en situación de calle. ¿El nombre? Proyecto Clara. Su historia se convirtió en reportaje, documental e inspiración para muchos. Pero para ellos no se trataba de fama, se trataba de devolver, de transformar el dolor en cura. Una vez, Clara le preguntó a su padre: ¿todavía te arrepientes de haberme adoptado? Él sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Si supiera lo que sé hoy, lo habría hecho mucho antes, porque fuiste tú quien me salvó primero, cuando me hiciste sentir padre de nuevo. Pasaron los años. Clara ingresó a la Facultad de Medicina con beca completa. Gustavo, aún con algunas limitaciones físicas, acompañaba todo de cerca. Se aseguraba de estar presente en cada presentación, cada logro, cada tropiezo. Era un padre presente, orgulloso y, por encima de todo, agradecido. En una de sus primeras prácticas, Clara atendió a una niña en una situación muy parecida a la que ella vivió. Sintió un nudo en el pecho. Se arrodilló junto a la pequeña y, tomándole la mano, le dijo: "Sé lo que es sentir que a nadie le importas, pero no estás sola". En ese momento comprendió. Estaba allí no solo como médica, sino como testigo viva de que el amor puede cambiar destinos. Gustavo observaba todo desde lejos, en silencio. A veces se emocionaba solo de ver. La niña que un día vivió en la calle, ahora salvaba vidas. Y él era solo el hombre que tuvo el valor de mirar donde nadie más quiso mirar. Pero la vida aún traería otra prueba. Gustavo tuvo una recaída. Un pequeño foco de la enfermedad volvió a aparecer y con él el miedo. Clara, ahora más madura, no lloró. Tomó los hombros de su padre y dijo con firmeza: "Vamos a pasar por esto otra vez, juntos, como siempre lo hicimos". Esta vez pudo ayudar con conocimiento. Lo cuidaba en casa, hacía curaciones, controlaba medicamentos y más que nunca conversaban sobre el pasado, sobre el futuro, sobre cuánto se habían sanado mutuamente. "Tú no fuiste mi rescate, papá", le decía. "Tú fuiste el comienzo de mi vida". Y fue allí, entre idas y vueltas al hospital, que Gustavo escribió una carta para ella. Una carta que Clara solo leería después de su partida. En ella decía: "Lo que comenzó como un gesto de compasión se convirtió en el amor más grande de mi vida. Gracias por elegirme para ser tu padre". Gustavo falleció en una tarde serena, rodeado por Clara y el equipo médico que lo acompañó desde el principio. Clara sostenía su mano sin lágrimas, solo gratitud. Sabía que su historia no terminaba allí, que todo lo que vivieron seguiría resonando en cada vida que ella tocara. En el entierro, cientos de personas asistieron.
niños atendidos por el proyecto Clara, exempleados, médicos, desconocidos. Todos querían rendir homenaje a un hombre que se atrevió a amar sin reservas. Y allí, frente a la tumba, Clara prometió en voz baja: «Tu misión continúa en mí, para siempre». Esa noche, sola en casa, Clara abrió la carta, la leyó y releyó, y luego, mirando al cielo, susurró: «Tú me salvaste, papá, y yo voy a seguir salvando». Hoy Clara es médica, trabaja en comunidades vulnerables, dirige el proyecto Clara y da conferencias sobre adopción, amor y superación. Su historia se cuenta como ejemplo de transformación personal, de fuerza interior, de redención y de nuevos comienzos. Pero para ella, todo eso tiene un solo nombre: amor. En su clínica hay una única foto enmarcada con destaque. Ella, a los 9 años, sentada junto a Gustavo en la acera donde todo comenzó. La leyenda dice: «Donde comienza el amor, termina el dolor». Esa imagen se convirtió en símbolo de esperanza para miles de personas. Y quien ve a Clara hoy, fuerte, segura y llena de propósito, no imagina que todo comenzó con un sándwich y una mirada. Un gesto simple que cambió 2 vidas para siempre. La vida está hecha de encuentros improbables que lo cambian todo. A veces basta una mirada, un gesto, una elección. Gustavo eligió ver a Clara, y Clara eligió amar a Gustavo. Juntos vivieron una historia de superación, compasión, perdón y fuerza interior. Una historia real, humana, que muestra que el amor verdadero no conoce estatus, edad ni origen, solo conexión. ¿Cuántas veces pasamos junto a alguien sin saber lo que ese encuentro podría representar? ¿Cuántas vidas podrían salvarse con un simple acto de empatía? La historia de Clara y Gustavo nos recuerda que, incluso en medio del dolor, es posible renacer. Y que cuando alguien nos extiende la mano, el mundo cambia. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: «Yo creo en el poder del amor». Y si puedes, comparte este video con alguien que necesite recuperar la fe en la humanidad. Y por supuesto, suscríbete al canal para recibir más historias que reconfortan el alma.